en dependencia directa del orden para llegar a la condición de progreso. El ministro de Interior enumeró los factores que intervenían para lograr ese estado. Los redujo a la observación de las leyes, la política conciliadora del Estado y el respeto del bien común. La administración estaba convencida que por la paz llegaba el progreso y como evidencia mostró la vía férrea que unía la ciudad de Puerto Plata con la costa norte la ciudad de Puerto Plata en la costa norte con Santiago de los Caballeros. El ferrocarril que unía el puerto de Sánchez con la ciudad de La Vega era otra prueba de las afirmaciones del ministro. Debido al poco resultado obtenido con las propuestas empleadas hasta la fecha, que generaban críticas, la administración cambió la estrategia a partir de 1891. Dejó en manos de los ayuntamientos y gobernadores provinciales esa tarea. Su duración se extendió durante toda la década de los 90. La resolución 3069 del Congreso Nacional, aprobada el 30 de junio, da una idea de cómo sería aplicada la nueva estrategia. Estableció que los ayuntamientos destinaran el 5% de sus rentas generales a promover la inmigración, excluyendo de esa suma los ingresos por concepto de patentes. Para viabilizar la labor de los cabildos, fue creada en cada cabecera de provincia una Junta Provincial de Inmigración. La integraban el síndico del ayuntamiento que la presidía, un delegado, fuera regidor u otra persona de la comunidad. Las funciones de la Junta sobrepasaban en poder la que tenía el propio ayuntamiento. La nueva estrategia al poco tiempo fue criticada. Testigos de la época opinaron de los escasos resultados que había tenido. Uno de ellos fue el diputado Mariano Rodríguez Ojío. En sus intervenciones calificó de fracasadas las leyes y decretos emitidos con ese propósito. Era de opinión que las atribuciones cedidas a los ayuntamientos con esos fines entorpecían el propósito central por el que fueron creados. Para hacer más demoledora su opinión negativa, el diputado enumeró varios elementos de progreso que tenía el país. Destacó entre ellos el telégrafo, el ferrocarril y haciendas de cañas, que calificó de insuficientes porque consideró que el país iba a la zaga de las naciones del continente respecto a las políticas migratorias. Era partidario de innovar en trabajos agrícolas e industriales y de incorporar personas respetuosas de las leyes que fueran capaces de provocar un proceso de transculturación. Comentó que eso estaba pasando en otros países del continente, que le garantizaba un venturoso porvenir de grandeza y civilización. Realizando un examen de la nueva estrategia, esta fue acatada por funcionarios de diferentes regiones. Agustín Pérez, gobernador de la provincia de El Ceibo, así lo hizo saber en su informe. De igual modo, el de la provincia de Azua, en tanto el gobernador civil y militar de San Pedro de Macorís, Ramón Castillo, reportó del buen impacto que había tenido en aquel lugar la inmigración espontánea de extranjeros atraída por la industria azucarera. No así la aplicación de la resolución 3069. De los informes se desprende el escaso resultado de la aplicación de esa estrategia para atraer inmigrantes. Hubo funcionarios conscientes del fracaso de la nueva estrategia. Teófilo Cordero Vidó, ministro en el gabinete gubernamental, era partidario de apartar el Estado del fomento de la inmigración por su fracaso en la implementación de distintas estrategias con ese propósito. Puso de manifiesto que el reducido número de familias radicadas en el país
desde el exterior era el resultado de la iniciativa de unos pocos hacendados que las hacían o contribuían con ella, haciendo contratos con los inmigrantes que traían. Condicionó el ministro la continuidad del Estado en la promoción de la inmigración a que dispusiera de recursos económicos para destinarlos a ese propósito. Aconsejó que una fuente para obtenerlos era imponiendo una tasa impositiva al consumo del petróleo. Para entonces, calculaba que dicho impuesto podía generar una suma anual superior a los 20,000 pesos. La memoria del ministro de Fomento y Obras Públicas fue comentada por la Comisión de Fomento del Congreso Nacional. Se lamentaban sus integrantes de que la inmigración que propiciaban los hacendados respondía a solucionar la escasez de obreros y no la de familias que se asentaran con la intención de permanecer en el país. Afirmaron que los braceros no era el tipo de inmigrantes que necesitaba el país. Coincidían con el ministro Cordero Vidó en establecer un impuesto al petróleo para destinarlo al fomento de asentar personas blancas. A la responsabilidad puesta en los ayuntamientos para atraer inmigrantes se sumó la de los funcionarios del servicio exterior. En 1894, José Engo, cónsul en España, informó al ministro de Relaciones Exteriores que la emigración del país ibérico se dirigía a Costa Rica y que estaba paralizada la que tenía como destino a Brasil, porque se desarrollaba allí una guerra. Se limitaba a informar que ofrecería la visa a quienes la solicitaran con el propósito de viajar a la República Dominicana. Con mayor énfasis, podía dedicarse a ofertar las bondades del país entre las personas que deseaban emigrar, porque el siguiente año el funcionario reportó que la emigración de igual procedencia a Costa Rica estaba paralizada. El 28 de febrero de 1898, Armando Canevaro, cónsul dominicano en Italia, explicó en informe al ministro de Exterior del movimiento de salida de los italianos. Incluso incluyó cifras del número de personas que abandonaban ese país. De 1896 a 1897, los emigrados por el puerto de Génova habían aumentado un 10% respecto al periodo anterior, y estos emigrados preferían viajar a Estados Unidos, Brasil, Argentina y Centroamérica. Posteriormente, el cónsul general en Italia comentó al superior suyo en Santo Domingo nuevas informaciones. Lo único que exigían las autoridades italianas para dejar salir a sus conciudadanos era la firma de un contrato. El funcionario no especificó si dicho contrato lo debían firmar funcionarios diplomáticos o empresarios. Los cónsules no dejaban de remitir sus reportes comentando la salida de personas desde diferentes puertos, sin decir qué hacían para dar a conocer las ventajas que ofrecía la República Dominicana. El escaso resultado de esas gestiones llevó en 1895 a retomar la estrategia aplicada en 1891 de fundar juntas provinciales. En julio fundaron otras nuevas en la capital, en los distritos de Montecristi, Puerto Plata y en el puerto de Sánchez. El interés lo orientaron en captar agricultores y obreros con sus respectivas familias. Las juntas de Montecristi, Puerto Plata y del puerto de Sánchez la integraron el gobernador, el presidente del ayuntamiento, el síndico, los interventores de aduana, un comerciante y un agricultor. Era
el nuevo concepto administrativo puesto a las entidades que las anteriores no tenían. Mientras formaban juntas para atraer inmigrantes en otras localidades del país, como San Pedro de Macorís, era distinta la situación respecto al tema. Dionisio García, en su condición de gobernador de la plaza, reportó el arribo voluntario de un numeroso grupo de personas ascendentes a 888. De su informe se destaca que el incumplimiento de lo pactado con los obreros dominicanos de controlar el arribo de braceros había hecho crecer su número y con su presencia antes de aliviar el gremio de agricultores lo había empeorado, situación que repercutió de modo negativo en los obreros agrícolas porque muchos de ellos habían retornado a su país de origen y otros fueron a parar a la indigencia. Al año siguiente, José Estay, gobernador de la misma ciudad oriental, reportó en su memoria que había arribado un número ascendente a 156 cubanos. Para localizar lugar donde habitar, habían sido ayudados por la Junta de Inmigración creada para esos fines. El funcionario hacía énfasis en que varios de esos inmigrantes eran propietarios de solares y terrenos. El gobernador de San Pedro de Macorís, Pedro Pérez, informó en 1897 al ministro del Interior que todos los meses entraban personas por aquel puerto procedente de Cuba y Puerto Rico. Expuso en su informe que en tiempo de zafra llegaban los súbditos ingleses de Tortola, San Tomás, St. Kitts, Barbados, etc., siendo una inmigración al margen de la promovida por las autoridades. Animados los funcionarios con las estadísticas reportadas por los gobernadores de San Pedro de Macorís, fundaron una Junta Central de Inmigración presidida por el ministro de Fomento y Obras Públicas. Las juntas de fomento creadas con anterioridad en las comunidades dependían de ella. El propósito de esa institución central era establecer las bases del progreso y prosperidad para los agricultores. El entusiasmo de las autoridades lo había producido el arribo de población blanca procedente no de Europa, sino del Caribe. Animados, los diputados sometieron a discusión la conveniencia de disponer del 25% de los ingresos que generara la renta de la aduana del puerto de la Romana para fomentar la inmigración. El diputado Morales propuso dar a los beneficiarios 8 tareas y medias de tierra y 40 centavos diarios a cada familia que fuera asentada. Con ese delirio cerró el siglo XIX. Las estrategias para atraer inmigrantes aspiraban en un primer momento equilibrar el desbalance poblacional con respecto a la República de Haití por los temores de incursiones militares desde el oeste. Buscaban aumentar la producción agrícola y fomentar la industria para incrementar el consumo de bienes, que era visto como un indicativo de progreso, lo cual aumentaría el pago de tributos al Estado, que serían usados para inversiones sociales. Estaban convencidos que los candidatos idóneos para alcanzar esas metas eran personas provenientes de Europa de tez blanca en buenas condiciones de salud. A lo largo del periodo fueron aprobadas leyes y resoluciones para promover la inmigración. Se sumaron iniciativas privadas. Continuar indagando los años posteriores de estas reflexiones resultaría interesante, pero eso será objeto de otra investigación. Muchas gracias. Muy bien, acabamos de escuchar la conferencia de estrategias gubernamentales para atraer inmigrantes a la República Dominicana en el periodo
1870-1900, por el licenciado Rafael Jarvis Luis, miembro correspondiente de la Academia. Como de costumbre, tenemos espacio para un par de preguntas. Sí. La primera aquí adelante. Allá adelante no. Espera el micrófono, por favor. Espera el micrófono. Gracias. Ahí está bien, se oye bien. A través de tu enjundioso trabajo, he visto que tú has omitido algo que fue muy notorio. Y hacia 1892, después de una emigración hindú que existió, que vino al país, según lo documenta don Mundo Aviana en su libro Tío Juan y otros cuentos, y cuyos rasgos están todavía en el Parque Colón. Ese álamo que tuve ahí lo sembraron los hindúes. Ese es el higo álamo de la India, que lo siembran para darle sombra a las vacas. Ya en 1892 y ya en el 94, el caso específico de la familia de nosotros, que habían procedido de Palestina con pasaporte turco, porque el Imperio Otomano había ocupado todas esas regiones. En la zona de San Francisco de Macorís hasta Salcedo ya había toda una serie de plantaciones de cacao, y ese cacao se recogía, iba a la estación del tren y se embarcaba por Sánchez. Ya la familia Laján existía la familia de nosotros los Ricey, existían los Isa, que estaban también después pasaron a Boca, y había una gran comunidad de origen sirio, palestino, libanés. Le llamaban turcos porque venían con el pasaporte turco de Turquía, pero era considerable ya esa población. Y la de los hindúes fue muy interesante, porque los hindúes estuvieron llegando a este país hasta los años 38, que tenían negocio en la Tarazana, unos bazares, y traían cosas. Mi mamá iba, yo tengo en casa una bandeja tallada por los hindúes. Ellos siguieron viniendo hasta aquí, hasta que realmente parece que la intolerancia del régimen de Trujillo los hizo irse ahuyentando y se fueron yendo hacia la Trinidad, a donde son muy numerosos. Muy bien. Un comentario, no una pregunta. Allá al fondo, aunque usted llegó tarde, me imagino que usted va a preguntar de la segunda parte de la conversación. Buenas noches, licenciado. ¿Usted no cree que hay un paralelismo muy marcado entre las políticas migratorias seguidas por los gobiernos dominicanos del Partido Azul específicamente y los ejemplos y la política también migratoria seguida en otros países de América Latina? Por ejemplo, en la Argentina, Sarmiento y Juan Bautista Alberdi suscribieron y le dieron calor a la máxima de que gobernar es poblar. Mantuvieron una política poblacionista, deseoso de que la Argentina llegara a tener 100 millones de habitantes y se volviera una nación particularmente poderosa. ¿Usted no cree que hay un paralelismo entre la política seguida aquí en la República Dominicana y la seguida en otras partes de América Latina, sobre todo en el cono sur? Muy bien. Como decía el moderador, el licenciado, realmente eso fue lo que yo planteé en la primera parte de la charla. Lamento que usted no lo escuchara. Ciertamente en el año 1876 en la Argentina hubo una ley
Una ley que fue estudiada aquí en nuestro país y que muchos elementos de esa ley fueron tomados, recogidos en otras leyes y aplicados, no solamente por los azules, sino posterior a los azules. Muy bien. Permítanme ahora invitarles a las próximas actividades de la Academia. El viernes 9, en el curso de Historia para no historiadores, tendremos la conferencia Exilio Republicano Español en República Dominicana, características y aportes por la licenciada Natalia González, miembro correspondiente de la Academia. Luego de la charla se hará la entrega de certificados y la clausura del curso. El sábado 10, en el Centro Cultural Eduardo León Jiménez de Santiago de los Caballeros, el seminario de historia local, el tabaco, economía, sociedad, pensamiento e instituciones, con ponencias del doctor Fran Moya Pons, del licenciado Antonio Lluveres, del doctor Fernando Ferrán, del licenciado Raimundo González, del ingeniero Osmar Benítez y de la doctora Mujien Zambey. Habrá un autobús para 30 personas para los residentes de Santo Domingo que deseen participar en el seminario, en este curso. Los que deseen participar deben hacer el pago del transporte, que son 100 pesos. El resto lo cubre la academia. El almuerzo es libre, así es que no hay almuerzo por las dificultades que hay en el propio Centro León para servir comida. El miércoles 14, la conferencia La documentación histórica de la época colonial de Santo Domingo y las causas de su desaparición, esfuerzos por su recuperación, por el doctor Amadeo Julián, miembro del número de la Academia y secretario de la Junta Directiva. El miércoles 21 y el miércoles 28 tendremos dos puestas en circulación de libros. El 21, la obra Lo que yo vi, páginas de historia contemporánea 1895-1958, del licenciado Agustín Acevedo Fabián, que fue editada por Manuel Ulises Bonelli Vega. Yo pronunciaré las palabras de presentación. Y el miércoles 28, la obra José Martí, Máximo Gómez y Seferina Chávez, apuntes históricos y genealógicos, del doctor Héctor Breatio, que será presentada por el doctor Fran Moya Pons, miembro del número y expresidente de esta academia. Muchas gracias a todos por su asistencia esta noche y, como de costumbre, le invitamos al brindis